En esta oportunidad quiero pues saludar a cada uno de ustedes. Realmente me da mucho gusto y me gozo de poder saludarlos. En este momento, en esta oportunidad, vamos a hablar de un tema muy especial con respecto a los niños. Y quiero basar este tema en el libro de San Mateo 19, versículos 13 y 14. Dice: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Ahora podríamos nosotros pensar, analizar la actitud tan negativa de los discípulos. ¿Por qué los discípulos actuaron de esta manera? ¿Por qué los discípulos, o es que no amaban a los niños, no tenían el amor de Dios en su corazón los discípulos? No es así. Lo que pasa es de que en la cultura judía los niños eran tratados como objetos. Los niños no eran tomados en cuenta en actos públicos, por eso es que no podían estar ahí donde estaba Jesús, y tampoco eran tomados en cuenta en las estadísticas, no tenían derechos, ellos eran vistos como criaturas imprudentes, frágiles, y pues realmente ellos estaban con la madre desde que nacían hasta que pues tenían los 12 años cumplidos, pues ya podían ir con el padre para que el padre les enseñara un oficio, ¿verdad? Tal como pasó con Jesús cuando recuerdan el episodio de cuando Jesús pues se quedó con los doctores de la ley, y él pues les dice a sus papás, ¿verdad? Que él es necesario que esté en los negocios de su padre. Es porque ya Jesús era un adulto según la cultura judía, pues él ya podía, ¿verdad?, empezar a aprender el oficio de su padre, que era pues Dios. Entonces, pero como pues ellos regresaron a buscarlo, pues igual Jesús también fue obediente a ellos porque eran sus padres terrenales. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo es que en el tiempo de Jesús tampoco pues nadie defendía a los niños, pero él viene y les dice a los discípulos: por favor, no hagan eso, respeten a los niños y trátenlos con dignidad, porque ellos también son herederos del reino de los cielos. Así es de que vamos a hablar del tema protección a la niñez desde una perspectiva cristiana. Y Jesús mismo es nuestro principal ejemplo de este tema. No podemos decir de que pues de dónde nos vamos a sacar que nosotros los cristianos debemos de ser los primeros protectores de los niños. Claro que nuestro ejemplo es Jesús. Y en esta cita bíblica hemos visto, ¿verdad?, cómo es que Jesús nos da ese ejemplo. Así es de que nosotros podríamos preguntarnos en este momento, en la actualidad, cómo los niños están siendo protegidos y quién los protege. Podríamos decir, bueno, el gobierno tiene sus instituciones, pero el gobierno también crea leyes que dañan a los niños no nacidos, como esas leyes que son para legalizar el aborto. Ahí no están protegiendo la vida del niño, más bien están matando a los niños, ¿verdad? Legalizando el poder matar a un niño. Entonces, hay personas también que se preocupan por reclutar niños para poder enseñarles a manejar armas, para poder enseñarles a matar. Hay personas que también a través de sus celulares o de sus computadoras, los niños están recibiendo mensajes de personas que juegan esos juegos, videojuegos que a los niños les gusta jugar. Luego empiezan a platicar con ellos, ganan toda la confianza del niño, de la niña, y empiezan a platicar con ellos. Después los empiezan a acosar, empiezan a usar emocionalmente de ellos y a acosarlos, ¿verdad? Eso es ciberacoso y muchas otras formas de acoso que vemos a través de la internet y de las redes sociales.
Vemos que realmente los niños necesitan mucha protección de los adultos, especialmente de los padres, de la familia, de la iglesia, ¿verdad? Y de los centros de desarrollo integral. Así es de que debemos de poner algunos requisitos que debemos de cumplir, ¿verdad? El primero es que las personas o los hermanos o hermanas que trabajen en un centro de desarrollo integral, pues deben de cumplir con tener la carta de recomendación de su pastor, porque no podemos ser personas ingenuas y pensar que todos son hijos de Dios o que todos son realmente personas con las mismas convicciones, ¿verdad? Eso es lo que se desea, pero para estar seguros debemos siempre pedir también la constancia de no agresor sexual, o sea, el RENAS. Debemos también, como segunda cosa, tener normas de comportamiento dentro y fuera también del Centro de Desarrollo Integral, ¿verdad? Para que los niños sean tratados con respeto, con dignidad. Y si en algún momento se detecta algún caso de abuso, sea físico, emocional, sexual o por negligencia, también es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, que a veces los niños resultan con moretones, a veces tienen comportamientos inadecuados hacia hacia el sexo, al sexo opuesto también, ¿verdad? Y a veces también padecen de mucha hambre, quizás los dejan encerrados o con, eh, podríamos decir, quizás en casa sin comida y ellos con esa hambre constante, ¿verdad? Es un abuso por negligencia. Entonces hay varias clases de abuso y debemos de tomar en cuenta esto también como tercer punto, que todas las personas que trabajan con niños, sea en las iglesias, en los centros estudiantiles o donde hay instituciones para niños, deben de capacitar a su personal para que cada uno aprenda cuáles son los tipos de abuso que existen y cómo los podemos identificar. Una de las maneras en las que podemos identificar si hay abuso de alguna clase es observar detenidamente al niño, su comportamiento, ¿verdad? Y realmente es un gran reto hacerlo. Y pues mejor si se identifica, ¿verdad? Cuál es la clase de abuso que está sufriendo el niño y también se debe denunciar internamente y externamente, ¿verdad? Es necesario que las personas que trabajan con niños pues también sean personas muy prudentes, sabias, observadoras, que estos chicos, ¿verdad? Están quizás siendo vulnerados, están sufriendo alguna clase de abuso. Así es de que debemos de tomar en cuenta que nosotros somos los que debemos de proteger, defender a los niños, amarlos, tal como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Las instituciones cristianas son las que más debemos de proteger a los niños y sobre todo debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Que es necesario y sin miedo hacer las denuncias correspondientes a los lugares a donde se debe de hacer, ¿verdad? Los niños y las niñas tienen derecho a vivir felices. Los niños y las niñas tienen derecho a que los adultos que están cerca de ellos puedan cubrir sus necesidades más básicas, por lo menos de amor, ¿verdad? De poder tener una vida digna, de poder tener una vida en la cual ellos sepan que hay un Dios que les ama y que a través de ese Dios que les ama también hay personas como nosotros que debemos proteger la vida del niño, también su inocencia y de todas aquellas personas malvadas, quizás personas
que quieren únicamente dañar y destruir la inocencia de los niños. Entonces nosotros como cristianos debemos de luchar, debemos de pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos dé el valor y el poder para defender a los niños, para protegerlos de cualquier clase de abuso. Recordemos que también aquella persona que abusa del niño o de la niña es aquella persona que está más cerca a veces de ellos en la familia. Se ha visto en las estadísticas, en las noticias, en la televisión, que el que termina abusando sexualmente de un niño o de una niña casi siempre es un familiar o una persona que es respetada en la comunidad. Así es que debemos estar siempre atentos, siempre con ese deseo de poder ayudar y proteger a los niños, así como lo hizo Jesús, y que nosotros, a través de Dios también en nuestra vida, podamos estar siempre atentos, alertas a cualquier forma en la que quieran dañar a los niños. Así es de que animo a todos los que trabajamos con niños en las iglesias, en los centros de desarrollo integral, en las familias, a que podamos también darles una educación sexual adecuada a la edad de cada niño. No podemos también darles más de lo que ellos puedan comprender. Así es de que este es un pequeño tema en el cual pues queremos hacer la reflexión, queremos llamar la atención de cada uno para poder entender que es nuestra responsabilidad, que es también algo que Dios nos va a pedir cuentas un día cuando estemos delante de Él, de cómo protegimos, cómo defendimos a los más pequeños, porque la palabra de Dios dice que no debemos hacer caer a ninguno de estos más pequeños, porque mejor sería que nos tomáramos una pita, ¿verdad? Y que nos tiráramos al mar con una piedra de molino, ¿verdad? Pero no dañar a los más pequeños. Eso dice la palabra de Dios, que más vale que hiciéramos eso, ¿verdad? Pero nosotros estamos para defender, nosotros estamos para proteger a los más pequeñitos. Así es que les animo en el nombre de Jesús a seguirlo haciendo, a seguir luchando, a seguir haciendo la obra del Señor Jesús, que es defender a los más pequeños, la inocencia de los niños y las niñas, que son herencia de Jehová, dice su palabra, que ellos están acá como un regalo para cada uno de los padres y las madres. Así es de que debemos de valorar lo que Dios nos da como herencia, que son nuestros niños y nuestras niñas. Que Dios les bendiga y espero que en otra oportunidad podamos seguir platicando y aprendiendo acerca de estos temas. Que Dios les guarde y les proteja y les dé sabiduría para seguir trabajando con cada uno de los niños y niñas. Hasta pronto.